Bueno, buenos días a todos y antes de nada agradecer la invitación a participar en este congreso y disculparme un poco por la voz porque estoy un poco acatarrada, espero que podáis oír bien y prometo dadas las horas no ser muy larga y no alargarme demasiado y podernos irnos a comer, que es lo que estamos deseando todos. Gracias a los que os habéis quedado a escucharme. Cuando hablamos de recidiva del cáncer ginecológico, podemos redondear más o menos las cifras y decir que aproximadamente un 10% de estos pacientes que han sido tratados de un cáncer ginecológico van a tener una recidiva de su proceso tumoral y que además estas recidivas son más frecuentes en los 2-3 primeros años después del tratamiento. La mayoría de las recidivas van a ser a nivel pélvico y muchos de estos pacientes van a ser asintomáticos. Por lo tanto, todos estos pacientes que han sido operados los vamos a seguir con distintas técnicas de imagen y hoy nos vamos a centrar un poco en lo que podemos ofrecer con resonancia. Es de todos conocidos que la resonancia morfológica pues, es una técnica muy útil por su alta resolución en contraste para determinar pues, la extensión del tumor o de la recidiva en este caso y la invasión de estructuras vecinas, con lo cual ayuda a la planificación quirúrgica de estas recidivas. Sin embargo, tenemos el problema de que es muy poco específica. Como es de todos sabidos, hay un dicho que es muy popular que dice que donde el cirujano mete la mano, el radiólogo mete la pata, ¿no? Los cambios postquirúrgicos nos pueden confundir a veces. Este es un caso clínico de una paciente que había sido intervenida por un sarcoma endometrial que aparece con una masa en cúpula vaginal, en esta secuencia T2, que realza de forma homogénea y más o menos difusa en las imágenes con contraste, pero es difícil solamente con estas imágenes morfológicas el decir si esto es una recidiva de su proceso de base o son cambios postquirúrgicos. Otro ejemplo, en este caso una esterectomía por un adenocarcinoma de endometrio, en donde aparece una masa, en esta imagen T2, aparece una masa en la pared de la pelvis, en la pared izquierda de la pelvis, que del mismo modo que en el paciente anterior realza de forma difusa, con contraste. De nuevo es difícil el mojarnos y decir si esto es una recidiva o si es, por el contrario, cambios postquirúrgicos. Es ahí donde tiene su función o su papel o nos puede ayudar la resonancia multiparamétrica. Va a conseguir que aumentemos nuestra detección de recidiva, nos va a proporcionar información funcional adicional y esto nos va a permitir aumentar la especificidad diagnóstica. Además, como ya muy bien han comentado también en la charla anterior, no en recidivas, sin tumores, pues va a permitir monitorizar respuestas al tratamiento, porque nos va a informar de parámetros intrínsecos al tumor, parámetros fisiológicos del tumor. En el primer caso que veíamos, en donde veíamos una masa en cúpula vaginal, cuando utilizamos técnicas como la difusión, vemos claramente cómo hay un nódulo brillante en la secuencia de difusión con valor de B1000, que claramente aparece muy negro en el mapa ADC y que además presentaba realce en fases precoces y lavado, que indicaban claramente que este nódulo era una recidiva del tumor que había padecido la paciente. El otro caso que presentábamos, que morfológicamente era muy similar, cuando utilizamos estas técnicas, vemos aquí como la difusión, la lesión que veíamos en la pared de la pelvis no aparece especialmente hiperintensa, tampoco aparece especialmente negra en el mapa ADC, y cuando hacemos la perfusión vemos que es una lesión que prácticamente no realza, es un realce progresivo y tenue, y correspondía a cambios postquirúrgicos. ¿Qué podemos valorar así a grandes rasgos? Se pueden valorar muchas cosas, pero bueno, vamos a centrarnos en solamente 2 o 3. Es decir, podemos valorar la densidad tumoral con la técnica de difusión con resonancia, podemos valorar la microvascularización tumoral, la angiogénesis tumoral con las técnicas de perfusión e incluso podemos hablar de composición molecular con espectroscopía con resonancia. Muy brevemente, porque todos lo conocéis, la resonancia de difusión lo que mide es el movimiento aleatorio de las moléculas de agua en el espacio extracelular. Por lo tanto, aquellos tejidos que son muy celulares tienen poco espacio extracelular. El agua extracelular va a tener dificultad para moverse. Decimos que la difusión está restringida. Aquellos tejidos, en cambio, que son tejidos poco celulares, el agua extracelular va a tener más facilidad para moverse y es difusión libre. Los tumores van a estar en el primer caso, mientras que lesiones como quistes o lesiones necróticas estarán en el segundo supuesto. Podemos cuantificar esta difusión de las moléculas de agua mediante el coeficiente de difusión aparente y valores, aunque no existe un nivel de corte claramente establecido, pero bueno,
valores de ADC por debajo de 1.2 son más probablemente malignos. Y esto podemos plasmarlo también en los mapas de ADC, que ya hemos visto alguno. Cuando interpretamos las imágenes de difusión tenemos que ser cuidadosos y valorar siempre el mapa ADC. Hay un falso positivo que de todos es conocido, que es el efecto de brillo en T2. Aquellas lesiones con un tiempo de relajación muy largo pueden aparecer brillantes, muy brillantes en la secuencia de difusión y, sin embargo, cuando hacemos el mapa ADC vemos que no pierden señal como correspondería a una lesión maligna. En este caso era una paciente con una histerectomía y una linfadenectomía, en la que aparecía efectivamente una aparente lesión aquí, que veíamos que no perdía señal en el mapa ADC, que lo vemos aquí, vemos que no pierde señal en este mapa ADC, y esta lesión no correspondía a una recidiva, sino que correspondía a un pequeño seroma posquirúrgico. Entonces es importante valorar tanto las imágenes de difusión como los mapas de ADC. En cambio, en esta otra paciente, una paciente que tenía un carcinoma seroso ovárico intervenido unos años atrás, se presentó con 2 masas en la pelvis, es aquí, en el T2, y cuando hacíamos la imagen de difusión veíamos que efectivamente restringía, y esa restricción sí se comprobaba porque perdía señal en el mapa ADC, lo cual correspondía efectivamente a una recidiva, no a un falso positivo como veíamos en el caso previo. También es útil la difusión para ver pequeñas lesiones en el retroperitoneo, en abdomen superior, porque vamos a ver cómo en estas imágenes de difusión los implantes tumorales aparecen muy brillantes. Vemos aquí en localización subcapsular en esta paciente que había sido intervenida por un cáncer de cérvix. Comprobamos en el mapa ADC que efectivamente estas lesiones pierden señal y aparecen negras. Y esta paciente tenía también múltiples implantes peritoneales que se identifican con facilidad en la imagen de difusión y que se confirman con la pérdida de señal en las secuencias del mapa ADC. Cuando hablamos de perfusión, lo que estamos valorando es que los tumores, aunque sean pequeños, necesitan enseguida nuevos vasos para crecer, y esto es lo que se denomina neoangiogenesis. A nuestro favor juega que estos vasos que el tumor genera son vasos anómalos, son vasos tortuosos, vasos débiles, que tienen múltiples shunts arteriovenosos, con una pared capilar más frágil, con alta permeabilidad vascular. Y esto digo que juega a nuestro favor porque cuando administramos gadolinio hay más contraste y en fases más precoces a nivel del espacio extravascular. Y esto significa que lo vamos a detectar antes y que lo vamos a detectar con más intensidad. En las imágenes de perfusión podemos hacer una valoración cualitativa, valorando la forma en cómo llega el contraste a la lesión, valorando las curvas de realce, valoraciones semicuantitativas, valorando las pendientes de la curva, el área bajo la curva, el tiempo de llegada, etc. Y podemos ahora mismo realizar valoraciones cuantitativas, de las cuales la más conocida es el CATRANS, que hace una medida indirecta de la permeabilidad a este nivel. Este es un ejemplo de una paciente con una histerectomía previa por un leiomiosarcoma de útero que aparecía en esta imagen T2 axial con un nódulo en el ligamento redondo, que veíamos que en la imagen de difusión con valor B de 1000 restringe, se comprueba que efectivamente pierde marcadamente señal en la imagen en el mapa ADC, y que tras administrar contraste en las imágenes de perfusión vemos que presenta un rápido realce y un lavado inmediato, indicando que esto se trataba de una recidiva tumoral. Otro ejemplo de una paciente que había sido previamente intervenida de un cáncer de cérvix con una histerectomía, que aparecía con una masa en esta imagen axial T2, en cúpula vaginal, que se ve también aquí en la imagen sagital, y que, sin embargo, cuando hacíamos la imagen de perfusión vemos que prácticamente no existe realce, es un realce progresivo, y esto correspondía a cambios posquirúrgicos. Otro ejemplo, en este caso, otro cáncer de cérvix con un nódulo en cúpula vaginal en la imagen T2, que restringe en la imagen de difusión, y que cuando hacemos la curva de captación en las imágenes de perfusión vemos un rápido realce y un lavado correspondiendo, sin embargo, a diferencia del anterior, a una recidiva. Tenemos que ser cuidadosos, al igual que comentábamos con las imágenes de difusión, también cuando hacemos perfusión, en valorar todas las imágenes.
Esta era una paciente que tenía una historia de una histerectomía previa por un cáncer de endometrio, y esta es la cuarta fase postcontraste del estudio de perfusión, donde vemos a nivel de la cúpula vaginal una imagen nodular que parece que capta intensamente contraste. En las imágenes de difusión veíamos que también se objetivaba una zona de restricción. Y, sin embargo, esta imagen que os muestro aquí es la imagen basal del estudio de perfusión previa a la administración de contraste. ¿Qué quiere decir? Que esto no es captación. Esta hiperintensidad de señal que veíamos aquí ya estaba en las imágenes basales, por lo tanto hay que revisarlas todas. Con el estudio de perfusión se comprobó que efectivamente esa zona no captaba, y la muestra citológica mostró moco impactado a nivel del fondo de la vagina en esta paciente. Más ejemplos, en este caso una histerectomía por un coriocarcinoma gestacional previo, en la que la paciente presenta una elevación de la beta-HCG. Vemos una masa heterogénea, secuencia T2, heterogénea en la secuencia STIR, que muestra focos de restricción de señal en la imagen de difusión, con bajo ADC, con zonas en donde brilla en la difusión el ADC presentaba valores bajos, y con curvas de realce tipo 1, con intenso realce en fases precoces y lavado casi inmediatamente después de poner el contraste, indicando que esto se trataba de una recidiva. Otro caso, en esta paciente con una masa de baja señal en el estudio de TAC, que en la imagen T2 presentaba la misma masa con una señal de resonancia intermedia, discretamente heterogénea, que cuando hacíamos las imágenes de perfusión lo que vemos que es una lesión predominantemente quística, necrótica, pero que mostraba engrosamientos nodulares de la pared, y estas zonas hipercaptantes de la pared, estos nódulos, estas prolongaciones papilares, mostraban curvas de realce con intenso realce en fases precoces. Del mismo modo, las imágenes de difusión muestran restricción de esas zonas papilares de engrosamiento que también realzaban, con bajos valores en el mapa de ADC. Se trataba, por lo tanto, de una recidiva con una zona quístico-necrótica importante asociada. A veces no son fáciles de detectar los nódulos, como decíamos, en la imagen morfológica. En este caso, en esta imagen T2, parecía que había un nódulo aquí en localización presacra, adyacente a asa intestinal, que efectivamente en el estudio de difusión se veía como una lesión hiperintensa, que tenía bajos valores en el mapa de ADC, y que en el estudio de perfusión se comprueba también que muestra una curva de realce en fases precoces y a continuación lavado, y que correspondía a una tumoración, una recidiva de su carcinoma de cervix. En este caso era una paciente tratada por un endometrio que presentaba un nódulo en la pared izquierda de la vagina, cerca del introito vaginal, que mostraba restricción a la difusión con bajo valor en el mapa de ADC, y que, del mismo modo, presentaba curvas de realce muy sugestivas de una recidiva, que fue lo que comprobó el estudio anatomopatológico. En un caso de STUM, en una paciente que había tenido una miomectomía previa para tratamiento de su tumor, aparece esta masa en la cúpula vaginal heterogénea, que también muestra zonas con hiperseñal en la secuencia de difusión, con bajos valores de ADC y con curvas de realce que indicaban recidiva del proceso de base. ¿Por qué es importante, o por qué yo entiendo que esto es importante? Yo creo que un poco se ha comentado también en la charla anterior. Estamos en un momento en que la medicina está cambiando la forma de tratar a los pacientes. Es lo que en algunos sitios se está denominando la medicina 4P. Ya no tratamos enfermos, sino que procuramos evitar que la gente se ponga enferma. Es lo que es la medicina predictiva, la medicina preventiva. Cada vez el paciente participa más en las decisiones que tomamos con él y en lo que hacemos con los pacientes, y en lo que nos interesa ahora en este momento, la medicina es cada vez más personalizada. No tenemos enfermedades, tenemos pacientes. Como dice este marciano a su médico, dice: al fin, doctor, ya era hora que funcionara esto de la medicina personalizada. Dice: nunca me fueron bien los tratamientos normalizados. Los pacientes son distintos, las enfermedades pueden parecerse, pero en cada paciente pueden manifestarse de forma diferente.
Si cuidamos a cada uno en cada momento según su individuo, vamos a obtener evidentemente y de forma teórica mejor resultado y a un menor coste, porque estaremos evitando, por ejemplo, tratamientos innecesarios, efectos colaterales de los tratamientos que todos ellos los tienen, etcétera. Entonces, estamos evolucionando hacia una medicina en lo que nos interesa es determinar biomarcadores moleculares y en lo que a nosotros como radiólogos nos atañe, biomarcadores de imagen. Como decía, no es el enfoque tradicional, el mismo diagnóstico, mismo tratamiento para todos. El enfoque actual es el mismo diagnóstico. Vamos a ver si conseguimos darle a cada paciente aquello que necesita en función de cómo sea él individualmente, ¿no? Personas distintas, enfermedades distintas. Lo vemos con la evolución que ha sufrido el tratamiento del cáncer. En el siglo pasado, el cáncer, todos los pacientes recibían lo mismo, quimioterapia. A partir del año 2000 esto empieza a cambiar, empiezan a hablarse de dianas moleculares y los tratamientos pues se individualizan un poco. Y la tendencia actual en la era genómica es a conseguir pues eso, llegar a ser lo más específicos posibles con cada uno de estos pacientes, ¿no? Ya se ha comentado también un poco en la charla anterior, pero también las técnicas de difusión y perfusión en resonancia nos permiten valorar mejor la respuesta al tratamiento en los pacientes. En este caso, era una paciente que tenía una histerectomía previa por un carcinoma endometrioide y que apareció con esta masa retroperitoneal, una adenopatía. Veis brillante en la secuencia de difusión, con bajo valor de ADC en relación con una recidiva de su proceso de base y que después de 2 ciclos de tratamiento antiangiogénico vemos como la lesión sí que ha bajado algo de tamaño, es algo más pequeña, pero lo que se ha modificado también es su comportamiento interno, su restricción es mucho menor, hay lisis celular indicando una buena respuesta al tratamiento. Como ya se comentaba, hay muchos tratamientos actuales, los nuevos tratamientos no modifican tanto el tamaño, sino como las características internas del tumor que podremos valorar con distintas técnicas de imagen. Entonces tenemos que cambiar un poco el paradigma que teníamos hasta ahora del RECIST y valorar otros parámetros, otras cosas cuando hacemos imagen de estos pacientes. Como estamos hablando de medicina personalizada, nuestro objetivo va a ser buscar pruebas cuantitativas, una medicina basada en la evidencia, datos objetivos que nos permitan tratar individualmente a ese paciente de la mejor manera posible. Por lo tanto, yo creo que, y especialmente en el ámbito de la resonancia magnética, estamos ante una oportunidad. Tenemos una técnica que no es invasiva, que es una técnica inocua, que nos aporta una excelente información morfológica y que tiene un montón de capacidad de aportarnos información funcional. Por lo tanto, vamos a poder obtener múltiples parámetros con probable implicación pronóstica de estos pacientes. Esto va a ser responsabilidad del radiólogo, integrar esta información y facilitar esa información a los clínicos para que realmente resulte útil para los pacientes, ¿no? Los problemas, ya también se ha comentado en la charla previa, es decir, no tenemos estándares de adquisición y en resonancia menos. Todos adquirimos parecido, pero no exactamente igual. El análisis de la señal tampoco es igual y la forma en la que medimos tampoco. Tenemos múltiples procedimientos, por lo tanto mucha variabilidad y es imposible de esta manera comparar resultados. Por lo tanto va a ser difícil en esta línea validar biomarcadores para que las medidas sean útiles y reproducibles. Por otra parte, estas técnicas, al menos hasta ahora, tienen un coste, significan un tiempo y esto no está habitualmente reconocido. Y también está la parte que nos toca a nosotros y en la que tenemos que ponernos un poco las pilas, es que no estamos habituados a tratar con este tipo de parámetros. Pues tenemos que estudiar y tenemos que enfocar un poco nuestra actividad en esta dirección. Para poner solución o intentando poner solución a estos problemas que comentábamos, pues algunas sociedades radiológicas como la Sociedad Norteamericana de Radiología y la Sociedad Americana de Radiología pues han establecido alianzas para establecer y decir qué criterios hay que tener para obtener biomarcadores de imagen cuantitativa. Entonces, en su página pues están trabajando, por ejemplo, en desarrollo de un perfil que todos podamos, digamos, trabajar de la misma manera para hacer estudios de perfusión con resonancia del mismo modo y poder comparar los resultados. También la Sociedad Europea de Radiología pues está trabajando en ese sentido, de tal manera que disminuyamos la variabilidad y realmente lo que hagamos en un sitio sea reproducible en el otro y podamos comparar.
Por lo tanto, yo creo que la resonancia multiparamétrica es ya una rutina en la práctica diaria, especialmente cuando hablamos de pacientes oncológicos, porque los pacientes son distintos y por lo tanto merecen tratamientos distintos. Como os decía, es un presente, es objetiva, permite una medicina basada en la evidencia, nos va a ayudar a detectar con mayor facilidad la recidiva y las metástasis, especialmente en espacios difíciles, como veíamos, a nivel paracólico o subdiafragmático. Completa el diagnóstico con información adicional respecto a la ARM morfológica, teniendo en cuenta sobre todo que los nuevos tratamientos, como comentábamos, no cambian el tamaño tumoral. Y como os digo, debe de ser rutina en nuestra práctica diaria, procurando un diagnóstico no invasivo, inocuo y que proporcione un todo en uno en la medida de lo posible. Y nada más, muchas gracias.